Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional del día miércoles 12 de marzo, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, desde el verso 11 al 23. El título del devocional se llama El Señor proclama paz. Y vamos a orar para pedirle la guía a nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu para entender la palabra. Amado Rey, gracias por tu palabra que nos revelas día a día, Señor. Gracias porque tú tienes un pasto fresco para nosotros cada día, Señor. Te pedimos la intervención de tu Espíritu Santo para que la palabra sea revelada a nosotros, Señor, y para que la entendamos en su contexto y conforme a tu voluntad. Venimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, antes de leer la palabra, voy a darles un pequeño contexto, porque es muy importante el contexto, ¿ok? En esta ocasión vamos a compartir el capítulo 20 de Juan a partir del verso 11, ¿ok? Sin embargo, desde el verso 1 al 10, ¿qué había sucedido? En primer lugar, María Magdalena se fue al sepulcro y lo encontró vacío. Luego de eso les avisó a Pedro y a Juan. Entonces Pedro y Juan fueron y encontraron solamente las vendas y el sudario, pero no encontraron nada más. Entonces aún no entendían que Jesucristo había resucitado. Ellos se regresaron a sus casas y María se quedó llorando en el sepulcro. En ese contexto inicia el verso 11 del capítulo 20. Vamos a leerlo. Pero María estaba afuera llorando, dice el verso 11, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que significa maestro. Y Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto,
sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Amén. Entonces, en esta sección que hemos leído desde el verso 11 al 23, vemos tres partes. La primera parte, desde el 11 al 13, donde María Magdalena estaba en el sepulcro. Vemos a una María llorando junto al sepulcro y mira hacia adentro y ve dos ángeles. Los ángeles le preguntan: ¿por qué llora? Y ella responde: porque se han llevado el cuerpo de Jesús. La segunda parte, Jesús se le aparece a María Magdalena. María ve a Jesús, pero no lo reconoce, hasta que Jesús la llama por su nombre: María. Jesús luego le ordena a María que informe a los discípulos que Él había resucitado. Finalmente, Jesús se le aparece a los discípulos, porque los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y Jesús se aparece en medio de ellos y les da un mensaje de paz, ¿no? Les muestra sus heridas como prueba de que había resucitado y derrama sobre ellos el Espíritu Santo. Y ahora vamos a analizar verso por verso este pasaje de la Biblia, ¿no? Un poquito de contexto histórico. Esto cuando sucedió un poco después del primer día de la semana, ¿no? Al amanecer del primer día de la semana. Primer día de la semana es domingo, ¿no? En el sepulcro que se encontraba afuera de Jerusalén. Entonces, también hay que entender que los judíos esperaban la resurrección final, pero no esperaban que el Mesías resucitara en ese momento, ¿no? Entonces, aquí vemos a la primer testigo, que fue María Magdalena. Amén. A pesar que bajo la cultura judía, el testimonio de una mujer no tenía tanto valor que el de un hombre. Luego el saludo que da Jesús es Shalom, ¿no? Que significa paz. No es una expresión simple, es una expresión que refleja restauración, plenitud, ¿no? Entonces, y por último, el hecho de perdonar pecados no significaba que los discípulos podían perdonar pecados en sí mismos, sino que los discípulos anunciaban la reconciliación de Dios con Dios a través de Cristo. Y eso lo vamos a ver con más versos en adelante, ¿ok? Empecemos con el verso 11. ¿Cómo dice la palabra? Pero María estaba llorando afuera del sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar hacia adentro del sepulcro. ¿Qué pasaba? Vemos una mujer con un profundo amor y devoción a Jesús, María Magdalena, que estaba llorando porque no estaba el cuerpo de su Señor, como ella la llama, ¿no? Entonces, este lloro, ¿qué representa? Representa no solamente la tristeza, sino una desesperación, porque ella creía que el cuerpo de su Señor había sido robado. Y esa es la condición de la humanidad, de desesperación, de angustia, cuando no tienen la revelación de un Cristo resucitado. Jesús ya no está en el sepulcro, Jesús ha resucitado. Amén. Entonces, cuando ella mira hacia adentro, ¿qué estaba buscando? Estaba buscando una respuesta espiritual. ¿Qué ha pasado, no? Entonces, vamos al verso 12. Estamos analizando verso por verso, desde el verso 11. Verso 12 del capítulo 20 de Juan.
y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde el cuerpo había sido puesto. Entonces, Jesús siempre estuvo rodeado de ángeles. Un ángel que lo fortaleció en el Getsemaní, y en esta ocasión habían 2 ángeles, ¿no? Uno a su cabecera y uno a sus pies, de donde había estado el cuerpo de Jesús. Y estos ángeles tenían unas vestiduras blancas, resplandecientes, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos confirma? Que Jesús, que la muerte y resurrección de Jesús fue un evento divino. Y además, las vestiduras que representan pureza, gloria celestial. Entonces, si nos vamos al libro de Deuteronomio 19:15, la presencia de 2 testigos era suficiente. ¿Para qué? Para dar fe de un testimonio. Siempre se exigían 2 testigos, y ahí estaban los ángeles como testigos de que Jesús había resucitado. Amén. Si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Amén. Entonces, luego también en Mateo 28, ¿qué dice? Había un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra, dice, ¿no? O sea, es un evento divino. Vamos al verso 13 de capítulo 20 de Juan. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces, ¿qué están haciendo los ángeles? Están buscando que María reflexione, María Magdalena. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras como si Jesús siguiera muerto en la tumba? Jesús está vivo. No te angusties. Le estaban diciendo en pocas palabras los ángeles a María, ¿no? ¿Por qué? Porque el llorar que representaba esa desesperanza de la humanidad, de no conocer a un Cristo resucitado. Y la respuesta de la mujer, ¿cuál era? No sé dónde lo han puesto. No entendía las palabras que Jesús ya había anunciado previamente, que Él iba a resucitar al 3er día. Y mucha gente no comprende eso. Siguen creyendo que Jesucito está en el pesebre, o Jesús está en la cruz. Jesús estuvo en la cruz, pero ya descendió y ya resucitó. Amén. Entonces, sigamos, verso 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, ¿no? O sea, Jesús estaba a su lado de María Magdalena, pero no lo reconocía, porque la mente de María Magdalena estaba enfocada aún en la muerte de Jesús, en la cruz, en todo lo que vio, en el dolor que ella experimentó. Entonces, y además que en este caso Jesús ya no estaba como antes, porque dice que Jesús había sido sometido a una transformación gloriosa, ya estaba con su cuerpo glorificado. Imagínense su rostro de sol, sus cabellos como la nieve, ¿no? Sus ojos como fuego, sus vestiduras blancas resplandecientes como la nieve. Ya estaba con su cuerpo glorificado. Entonces ella no lo reconoció, ¿no? Porque sus ojos estaban velados. Entonces vamos al verso 15. Antes de eso, ¿reconoces a Jesús? Dame una pregunta ahí entre paréntesis, verso 15. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo, o el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré, ¿no? Entonces, María estaba confundida, María Magdalena. Creía que era el hortelano, el jardinero, ¿no? Porque la mente humana se aferra a explicaciones naturales. Entonces, ¿esto qué simbolizaba? La limitación que tiene la humanidad ante lo divino. Amén. Para que nosotros podamos entender las cosas espirituales, ¿qué es necesario? Que nazcamos de nuevo, que tengamos una revelación de Jesús, no solo por el hecho de conocer la palabra, de creer, ¿no?, que pertenecemos a una religión. Ya hemos tenido la revelación de Dios. Había un hombre religioso que era Nicodemo, que con todo lo que había leído no comprendía. Igual manera aquí María Magdalena todavía no entendía, hasta que el mismo Jesucristo se le reveló. Entonces pidamos eso. Yo pido siempre: Señor, revélate a mi familia, revélate a las personas que no te conocen. Amén. Porque nosotros creemos por fe, sin haberlo visto. Pero no sé, Jesús se revela de diversas maneras. Nosotros no somos quien para limitarlo o decirle cómo hacer. Amén. Y recordemos lo que dijo Joel: en los últimos tiempos los jóvenes tendrán sueños, verán visiones. No lo sé. Es potestad de Dios cómo revelarse. Amén. Y no por el hecho de que se nos revele de una manera, tampoco podemos dejar de creer. Bienaventurados los que creen sin haber visto, dice la palabra. Verso 16 del capítulo 20. Y Jesús le dijo: María. ¡Wow! Eso fue como un puñal en el corazón de María. ¡Oh! Sintió, ¿no? Una voz conocida de su pastor: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. ¿Qué había pasado? Se le habían abierto los ojos a María, había reconocido a su maestro. ¿Has reconocido a tu maestro? Muchas veces en situaciones normales no vemos a Dios. Pero hay una situación que nos provocó una profunda angustia, donde nosotros nos presentamos delante de Dios con un corazón contrito, humillado, quebrantado. Y es en ese momento que se nos revela el Señor. Busquemos ese momento de revelación con el Señor. El Señor se revela de muchas formas, principalmente por su palabra. Porque Jesucristo, ¿quién es? Juan 1:1, en el principio era la palabra, o el logos, o el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito, el Hijo de Dios. Amén. La palabra nos revela a Jesucristo. Jesucristo nos dijo: escudriñen la palabra porque ellas dan testimonio de mí. Amén. Entonces, reconoció esa voz María Magdalena. En el verso 17 del capítulo 20 de Juan, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios, a vuestro Dios. Amén. ¿Por qué Jesús le dice: no me toques? ¿No? Porque la relación con Cristo, luego de su resurrección, cambia.
Porque recordemos que Jesús ya no estará más con sus discípulos. Él les dijo, no tengan miedo. Cuando yo me haya ido, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. No a otra persona que lo reemplace, no hay nadie que pueda reemplazarlo. Es por medio del Espíritu Santo que tenemos a Dios dentro de nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, como dice Corintios, ¿no? Entonces, Jesús le dice, no me toques, porque la relación con Jesucristo ahora es espiritual. Amén. Y luego Jesús le da un encargo, una misión a María Magdalena. Ve a mis hermanos y predícales que yo he resucitado. Amén. Y eso es lo que predicamos, a un Jesucristo vivo, resucitado, a un Jesucristo poderoso. Amén. Entonces, verso 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María Magdalena se convirtió en la primer testigo de la resurrección de Jesús, la primera mensajera del Evangelio de la resurrección. Y ella daba un testimonio de primera mano porque ella la había visto. Entonces, es importante que nosotros, cuando prediquemos de Jesús, demos ese testimonio. Yo te predico de alguien que yo he conocido. Antes lo había oído de oídas, pero ahora mis ojos lo vieron. Yo te predico de un Jesucristo que me transformó, que me cambió. Amén. Verso 19. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, entre paréntesis domingo, donde estaban reunidos los discípulos del Señor, no los apóstoles, ¿no? El día de la resurrección, primer día de la semana, ¿qué dice? Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Miren, estaban reunidos ese primer día de la semana. Por miedo de los judíos vino Jesús. Jesús se les apareció ese día. Y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en medio de la angustia que estaban pasando, en medio de la persecución. Esa es la iglesia de Cristo, la que se reúne buscando al Señor. La iglesia no es un edificio. Eclesia significa congregación, que se reúnen un grupo de hermanos. Dice Jesús, si dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Esa es la iglesia de Cristo, donde cada uno de nosotros somos piedras vivas y Jesucristo es la piedra fundamental, como dice el libro de Pedro. Somos la iglesia de Cristo. Y esa iglesia del primer siglo, iglesia pura, sin contaminación, es la que debemos de imitar, de buscar la presencia de Dios. Y estaban reunidos y en medio de esa reunión, ¿qué dice? Cristo se aparece y les dice, Shalom. ¡Wow! Cristo es el que nos da la paz. No tengas miedo. Jesucristo está en medio de sus hijos. Por nada estés angustiado. Antes bien sean conocidas tus peticiones con acciones de súplica, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón en Cristo Jesús. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¡Wow! Verso 21. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió mi Padre, así también yo les envío. Les estaba dando la gran comisión.
Ahora les toca a ustedes compartir el mensaje del Evangelio. Amados hermanos, es el propósito que tenemos todos. En el lugar que fueras, en la circunstancia en la que estuvieras, por medio de los dones que Dios te dio, hay un solo propósito en tu vida. Expande el Evangelio de Dios. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Jesús vino resucitado, ascendió al Padre, pero no los dejó solos. Los dejó con el Espíritu Santo. Y ese es el mismo Espíritu que tenemos hoy nosotros, el que nos hace recordar las palabras de Jesús, el que nos convence de todo pecado. Ese es el Espíritu Santo. Verso 23, y a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes les retuviere les son retenidos. Pudiera expandirme mucho en este tema, pero quiero ser bien concreto. Aquí el Señor les estaba encargando que proclamen el mensaje del perdón de Dios. Entonces, aquí quiero hacerles recordar otros versos de la palabra. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, tenía que expandir ese mensaje. ¿Por qué? Porque el perdón de pecados es prerrogativa de Dios, no de los hombres. Veamos Isaías 43:25. Dice el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Marcos 2:7, que dice: ¿quién puede perdonar pecados? Si no, solo Dios. Entonces, hasta ahí lo dejo. Sigamos escudriñando la palabra para que la palabra sea la que nos revele a nosotros. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu bendita palabra. Gracias por enviar a tu Hijo amado Jesucristo, que no nos dejó solos, sino que nos dio el Espíritu Santo. Permite, Padre, que anunciemos el Evangelio de la resurrección, que Cristo está vivo, y que podamos tener paz en medio de las dificultades. Venimos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.